Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia número 15 de este ciclo de agroconferencias que estamos organizando desde AgroGlobal en conjunto con la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Para el tema de hoy, producimos carne con la calidad que demanda el consumidor. Va a estar a cargo el ingeniero agrónomo Ricardo Consigli, ¿sí? Para contarles un poco sobre Ricardo. Él es ingeniero agrónomo, máster en producción animal, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Católica de Córdoba y de AgroGlobal. También es productor ganadero, ¿sí? En la temática hoy que traemos, la intención para ir conociendo un poco sobre el tema es evaluar a lo largo de toda la cadena de la carne, es decir, de la etapa productiva, transporte, comercialización, industrialización y consumo, cómo todos estos eslabones afectan a la calidad final que tiene la carne. Así que, bueno, sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida a Ricardo. Te voy a pedir, Ricardo, que nos compartas tu presentación, así podemos comenzar. Perfecto, Ricardo, ahí se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno, se ve bien, está bien. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a participar de este ciclo de agroconferencias. Vamos a ver entonces, a tratar de analizar brevemente cuáles son las principales causas, digamos, que van a ir cambiando o alterando la calidad de la carne y si realmente estamos produciendo la carne que hoy en día quiere el consumidor. Para ello, primeramente vamos a analizar a qué se entiende por calidad, porque la calidad es un concepto muy complejo, es muy amplio. Hasta hay una norma ISO que define esta calidad. Sin embargo, tal vez la frase o la definición que resume de manera más sencilla lo que es la calidad es la que van a ver debajo a la derecha, que es satisfacción de los deseos del consumidor. ¿Esto qué quiere decir? Satisfacer los deseos del cliente, es decir, darle al cliente lo que el cliente quiere, independientemente de que nosotros estemos de acuerdo o no con la calidad que este cliente nos exige. Para ello vamos a ver que según quien esté percibiendo el alimento, en este caso la carne, la calidad o este concepto de calidad puede ser analizado desde distintos puntos de vista. Habrá clientes, llámese, cuando digo clientes, nos podemos referir a países, a cadenas comerciales, a importadores o al cliente común que está frente a una góndola. La calidad puede ser analizada desde distintos puntos de vista. Es decir, habrá clientes que les interesará más analizar la carne desde el punto de vista higiénico-sanitario, es decir, carne que sea inocua, que no le cause problemas a la salud, que no esté ya con síntomas de descomposición microbiana. Otras personas o clientes analizarán desde el punto de vista sensorial, que es el que normalmente nos interesa a la mayoría de los consumidores como personas físicas, es decir, que tenga la apariencia, digamos, global que mejor nos apetece, con un grado de terneza que logremos percibir a través de nuestros sentidos, con un color adecuado, cantidad de grasa, hueso, etc. Es decir, la calidad sensorial es la calidad que logramos percibir a través de nuestros sentidos de un producto. Otro tipo de clientes hará hincapié en lo que es la calidad de presentación de ese producto, es decir, el tipo de envasado, la presentación de nuevos cortes. La industria hará más hincapié en lo que es la capacidad funcional o tecnológica, la industria chacinera, es decir, la que elabora productos cárnicos. Es decir, que esa carne tenga las propiedades suficientes como para que pueda ser procesada e industrializada sin problemas. Otro tipo de clientes hará hincapié más en lo que es la calidad de servicio, es decir, en el precio, en la disponibilidad permanente de esa carne o de esos cortes de carne en el proveedor en que habitualmente compra. Otros clientes harán hincapié en lo que es la calidad nutricional, es decir, que la carne realmente no solamente no le cause problemas a la salud, con lo que habíamos hablado recién de la calidad higiénico-sanitaria,
sino que le provea de vitaminas, de minerales, es decir, que le causa algún beneficio a su organismo. Y por último dejé este segundo recuadro, que es la calidad subjetiva o imaginaria. ¿Y por qué? Porque es un atributo de la calidad que en el mundo entero está causando muchos problemas al analizar muchos tipos de alimentos, de productos y en particular a la carne bovina. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la calidad que percibe el consumidor a través de ese alimento, es decir, por detrás de esto hay aspectos religiosos, influencia de las campañas publicitarias, el tema tan en boga hoy en día como es el bienestar animal, la preservación de los recursos naturales, el calentamiento global, etcétera, etcétera. Es decir, es un atributo de la calidad que es difícilmente mensurable en el consumidor. Por lo tanto, en el mundo actual es difícil, como ya vamos a continuar con otros conceptos, es difícil de poder manejarlo a nivel comercial. Pero ya ven que cada uno de los clientes que está frente a la carne va a priorizar uno, algunos o todos estos atributos desde el punto de vista de la calidad. ¿Cuáles son los principales puntos críticos para conseguir la calidad del producto final? Los puntos críticos están en toda la cadena, es decir, desde la concepción del ternero, del feto, es decir, del futuro ternero o ternera que va a terminar en una planta de faena y cuya carne va a terminar en nuestra mesa, hasta las características en la forma en que ha sido cocinado y consumido en nuestra casa. Es decir, características propias del animal, la raza, la edad, la categoría a la que pertenece, los caracteres productivos, la alimentación, si tiene un sistema intensivo de una engorda de corral, si se usaron o no promotores de crecimiento en su producción, características medioambientales, no solamente se refiere a las climáticas, sino también al ambiente donde ha crecido el animal, presencia de plagas, ruidos. El transporte, como van a ver que está en toda esta cadena, va a influir en muchos de la unión de estos eslabones, es decir, de la producción a la faena, de la faena al circuito comercial y desde la comercialización hasta nuestro hogar. Factores antemortem, es decir, todos los factores pre-sacrificio. Esto tiene mucho que ver con el estrés previo al sacrificio, el estrés por un maltrato animal y que va a incidir de manera importante e irreversible en lo que es la calidad de la carne obtenida. Factores después propios de la faena, es decir, todos los sucesivos pasos que van a ir ocurriendo a lo largo de la faena y que me pueden estar condicionando la calidad del producto final, como ya vamos a ir desglosando. Otra vez aparece el transporte. Luego también la forma en que ha sido conservada esa carne, que puede haber sido bajo estado de refrigeración o bajo congelación. Ambos métodos van a condicionar también la calidad del producto final. Y para finalizar, también la forma en que ha sido cocinada y la forma en que ha sido consumida esa carne en nuestra casa. Todos estos grandes factores van a condicionar la calidad de la carne que estemos consumiendo en nuestra casa. Es decir, con esto nos tiene que quedar clara una frase, que todo, absolutamente todo, lo que ocurra o lo que hagamos con el animal, con la media res en el momento de la faena, o con la carne durante el circuito comercial y aún en el consumo en nuestro hogar, de una manera o de otra y con un mayor o menor grado de importancia, va a estar condicionando la calidad final de la carne. Con esto habíamos dicho que la calidad era un concepto muy complejo y muy amplio. Se lo usa masivamente en todas las campañas publicitarias, campañas de difusión, pero este concepto de calidad va a ir variando según quién esté observando al objeto. En este caso, quién evalúa la carne. Depende de qué persona, porque cada una tiene una percepción diferente, como ya vimos, sobre un mismo producto. Lo que para una persona es calidad, para la persona del lado puede ser una calidad regular o mala y para la otra excelente. Y a su vez,
el concepto de calidad es un concepto muy dinámico, va variando en el espacio y en el tiempo. ¿Qué queremos decir con esto? Fíjense lo que ha sucedido, por ejemplo, con la carne de cerdo en los últimos 30 años. Aquí lo pueden observar en la fotografía. Hace unos 30 años atrás, un cerdo de buena calidad era aquel que tenía un espesor de grasa dorsal de aproximadamente 6 centímetros. Y aquí pueden observar algo de carne en este corte transversal de la carcasa del animal. Sin embargo, en la actualidad, en muchos países, inclusive en Argentina, se penaliza, o sea, se castiga el precio si los cerdos tienen más de 14 milímetros de espesor de grasa dorsal. Adentro tiene que ser músculo. ¿Y qué queremos transmitir con esto? Que el mundo quiere músculo y ya no quiere grasa. Quiere algo de grasa en algunos países o completamente carne nula de grasa en muchos otros países. Y a su vez es un concepto dinámico porque varía en el espacio. Es decir, que en este momento no es lo mismo la calidad de la carne que está demandando un consumidor en Sudamérica, en el resto de Latinoamérica, en Europa, en Australia, en Estados Unidos o en Japón. Ya iremos viendo a su vez también que en cada país la calidad demandada va a variar en función de que si se tiene que abastecer a consumidores que están en el mercado interno o a clientes en países importadores de carne vacuna. Hay un factor que está influyendo muchísimo en lo que es esta apreciación del consumidor. Es decir, el comportamiento del consumidor está cambiando en el mundo entero, frente a cualquier tipo de productos, más en los alimentos y aún más en la carne bovina. Hay muchos factores psicológicos que lo están influenciando, es decir, cuestiones relativas a lo que es el bienestar animal, a la seguridad alimentaria. Ya sabemos que muchísimas bacterias o microorganismos están alterando y pueden causar intoxicaciones alimentarias a partir de muchos alimentos, entre ellos la carne, y también lo que es una producción sustentable, es decir, la protección de los recursos naturales y del medio ambiente para nuestra generación y para las generaciones venideras, está también haciendo mucha fuerza en lo que hace la percepción del consumidor a la hora de comprar o de seleccionar una carne u otra, un alimento u otro. Por otro lado están los factores sensoriales, es decir, esas características sensoriales del producto, lo que estamos percibiendo a través de nuestros sentidos cuando tenemos un corte de carne en nuestras manos. El color es la principal característica sensorial que se tiene en cuenta en el momento de la compra. Si el color no nos satisface, no compramos la carne. Eso sucede en las carnes rojas exclusivamente. En las carnes blancas, como la carne de pollo, no es tan evidente porque el contenido de mioglobina, que es el principal pigmento responsable de ese color de la carne, está en concentraciones muy bajas. En cambio, en las carnes rojas, como la de ovino o bovino, la concentración es muy alta. Y ese color puede variar en cuestión de pocas horas. Y si se oscurece o se pone marrón y es desagradable para el consumidor, esa carne es rechazada. La terneza es la principal característica que va a tener en cuenta en el momento recién del consumo, no de la compra. La jugosidad también en función de lo que él percibe de la carne que tiene en sus manos, una presencia de exudado, que hay tipos de envasado que promueven ese líquido que está alrededor del corte de carne y que muchas veces tampoco le simpatiza mucho al consumidor. El sabor y el aroma, que normalmente lo va a percibir en el momento del consumo, y un mayor o menor contenido de grasa. No quieren grasa excesiva, ni pagarla, ni tampoco consumirla, en el mundo entero en general, como tampoco, pero sí tener un buen contenido de grasa intramuscular. Entonces vamos a ver qué diferencia hay entre los distintos tipos de grasa. Porque si yo tengo un corte comercial con mucha grasa, que sé que después lo voy a tener que recortar en el momento del consumo, estoy pagando por músculo, por carne, algo que después no voy a consumir. Y ya sabemos todos cómo ha subido en los últimos 2 años el precio de la carne vacuna, fundamentalmente en Argentina, y ha sido sustituida, es uno de los motivos que ha llevado eso, por otro tipo de carnes. Después, por otro lado, los factores que hacen al marketing. ¿Qué quiere decir esto?
que si bien el precio condiciona muchas veces la compra de la carne vacuna, hay gran parte ya de sectores de consumidores de que no están dispuestos, o que están dispuestos, digamos, a pagar un poco más por una carne que realmente les brinde seguridad, o una carne donde detrás se respete el bienestar animal. Una carne donde que esté certificada y certificada bajo distintos tipos de certificación, entre ellas la que está pegando muy fuerte actualmente es la de bienestar animal. Esta semana se ha dado la noticia que 4.000 supermercados en España ya van a llevar el sello de bienestar animal en todos los productos cárnicos. Entonces, así estamos viendo que el universo de consumidores ha ido cambiando, sigue cambiando, y se están basando estos grupos de consumidores por distintas concepciones o distintas exigencias, que van desde precisamente esto, de conciencias sostenibles o temas de respeto a lo que es la salud personal, a otros que se inclinan simplemente por una cuestión de envasados, de consumir carnes tradicionales o cortes tradicionales. Otro grupo de consumidores que se inclina al revés, que son transgresores, se los denomina, es decir, busca productos más sofisticados. Otros grupos que están más por carnes, digamos, que muestren signos, digamos, de renovación, de modernismo, y otros que se guían más por cuestiones económicas, es decir, donde las carnes sean envasadas con envases reciclables, reutilizables, para poder así contribuir a un mejor cuidado del medio ambiente. Es decir, este gran universo de consumidores que se ha detectado en el mundo entero nos tiene que llevar a tener mucho cuidado con la carne que estamos produciendo. Hay consumidores que se van a convencer por un tipo de cosas y otros por otras. Entonces, por eso mismo, no hay un solo tipo de carne a producir, sino distintos tipos de carnes. Y la carne tiene que estar adaptada al mercado al cual vamos a abastecer. Habíamos dicho que uno de los principales aspectos de la calidad sensorial era la terneza. La terneza es la principal característica sensorial que se tiene en cuenta en el momento del consumo. Y aquí hay una problemática a nivel mundial en el sector de la carne vacuna, porque cada día es más difícil conseguir, digamos, llegar al consumidor con carne tierna. Y el consumidor puede probar una carne y si la nota dura, aunque sea sabrosa, jugosa, con un buen aroma, si la carne resulta dura, no vuelve a repetir la compra. Y normalmente pasa a otros cortes o directamente se pasa a consumir carne de otra especie. Entonces, es una problemática mundial y las principales características, digamos, a nivel del músculo del animal que van a estar influyendo en esa terneza, ya vamos a ver que hay muchísimas, hay 40 o 50 factores diferentes a lo largo de toda la cadena que van a estar alterando esta cualidad sensorial en sí. Pero en particular dentro del músculo, el tejido conectivo. ¿Qué es el tejido conectivo? Es simplemente el esqueleto que envuelve las fibras musculares. Es lo que le da la forma al músculo. Las fibras musculares permanecen empaquetadas gracias al tejido conectivo. Mientras mayor cantidad de tejido conectivo tenga, porque los animales, por ejemplo, de sistemas extensivos, tienen que tener un mayor cantidad de tejido conectivo, es decir, un esqueleto más fuerte de esos músculos, precisamente porque hacen más ejercicio, eso repercute negativamente en la terneza. Los músculos oxidativos, es decir, las fibras rojas, normalmente las fibras rojas, como ya veremos a continuación, tienen una maduración más lenta, un ablandamiento más lento post-mortem, por lo tanto la carne tendrá que ser expuesta durante más días en cámara, digamos, antes de ser consumida para lograr un ablandamiento óptimo para el consumidor. Al contrario, las fibras blancas, como sucede por ejemplo en la carne de pollo, maduran muchísimo más rápido, se ablandan mucho más rápido, en cuestión de horas, es decir, con unas cuantas horas de refrigeración ya se logra llegar al consumidor con una carne muy tierna. Por otro lado está el tamaño de la fibra muscular. Todos sabemos que no da lo mismo
masticar fibras con un diámetro muy delgado. Un ternero, por ejemplo, cuando nace, el diámetro de su fibra muscular tiene alrededor de 14 micras contra 72 micras del diámetro muscular de un animal adulto. Es decir, ha aumentado 5 veces el tamaño digamos, de la fibra muscular. Y no da lo mismo masticar una fibra muy delgada que una fibra gruesa. Y por otro lado, está el famoso depósito adiposo que se llama grasa intramuscular, más conocido como marmolado o marmóreo, que hoy en día se está buscando en prácticamente todas las razas, porque sin excedernos en los otros tipos de tejido adiposo, porque favorece prácticamente todas las cualidades sensoriales en el momento del consumo. Entonces, si tuviéramos que resumir cuáles son las principales características que nos están condicionando la terneza de la carne, las podemos resumir en dos. Desde el punto de vista de lo que es el esqueleto del músculo, es decir, ese tejido conjuntivo que está envolviendo y empaquetando las fibras musculares, la principal característica es la cantidad, por supuesto, del tejido conjuntivo, cuya principal componente es una proteína que se llama colágeno, sino la calidad de ese colágeno. Porque, ¿qué pasa? Todas las proteínas se van a solubilizar en el momento del cocinado de la carne, es decir, todas se van a desnaturalizar, a romper, a desintegrar. Pero ¿qué pasa con el colágeno? A medida que el animal va creciendo en edad o va envejeciendo, el colágeno se va volviendo insoluble. Es decir, carne que provenga de animales adultos o animales viejos, su colágeno va a resultar insoluble. Por lo tanto, aquella fotografía que veíamos en la filmina anterior, que estaba ubicada arriba a la izquierda del tejido conjuntivo, esa estructura va a permanecer prácticamente intacta. Y entonces no da lo mismo masticar una carne cuya estructura esté totalmente desintegrada que esa estructura con forma de panal de abeja esté intacta. Ese tejido conjuntivo es lo que nos queda entre los dientes cuando estamos consumiendo una carne que no es tierna. Y por el lado de la miofibrilla, es decir, de las fibras musculares, es importantísimo el tema de la maduración. ¿Qué es la maduración? Es simplemente el tiempo que transcurre desde que el animal muere hasta que su carne es consumida. Mientras más días pasen, en el caso, por supuesto, de la carne roja, la carne bovina, que tiene un gran porcentaje de fibras rojas, mientras más días pasen, más tiempo estamos dejando a que actúen unas enzimas que ya vamos a comentar, que son las encargadas naturalmente de ir rompiendo todas esas miofibrillas y que por lo tanto nos van a facilitar la masticación y por lo tanto nos va a dar una mayor apreciación de terneza en el momento del consumo. Fíjense con lo que pasa acá con la grasa intramuscular o marmolado. Se le está dando muchísima importancia y ya se ha descubierto, como vamos a comentar, que reproductores de la misma raza pueden presentar distinta proporción de marmolado en su carne, independientemente de que los cortes comerciales también presentan distinto porcentaje de grasa intramuscular. Pero acá, por ejemplo, en la parte derecha de la filmina podrán observar que si los animales provienen de sistemas extensivos, la grasa intramuscular puede presentar valores del 1 al 6%, y de ahí no pasan. En realidad, acá tenemos que hacer un pequeño comentario. Hace falta un mínimo de 3% de grasa intramuscular en cualquier corte comercial que estemos consumiendo para que la carne nos resulte mínimamente tierna, porque ya vamos a ver que esa grasa se funde, esa grasa lubrica en el momento de la masticación y por lo tanto facilita la masticación y nos ayuda a percibir una carne más tierna. En el caso de que los cortes provengan de engordes a corral o feedlot, la grasa intramuscular suele tomar valores de hasta el 10% y 12% inclusive. En general, fíjense, otras especies como el pollo, acá tenemos valores muy similares al vacuno, donde la pechuga, que nos suele resultar seca, el pollo se sacrifica con prácticamente 35 días de edad, es decir, son animales muy jóvenes y por lo tanto debería ser tierna. ¿Y por qué la pechuga no nos resulta por ahí tierna? Porque en realidad nos da la sensación de que es seca. ¿Y por qué seca? Porque solamente tiene el 1% de grasa intramuscular. Cuando hemos dicho que alrededor de un 3% es el mínimo para que esa grasa contribuya a una mayor percepción de terneza.
Pero en otros cortes del pollo, como es el muslo y la pata, suelen tener hasta casi un 10% de grasa intramuscular. Y esta no solamente nos interesa en el mundo entero, está interesando, el consumidor se está interesando por la cantidad de grasa, sino también por la composición de esa grasa. Desde hace más de 20 años, el sector lácteo en el mundo tomó la iniciativa y la delantera en aprovechar, digamos, esta información para etiquetar sus productos. Entonces, habrán oído más de una vez hablar de los omega 3, de los omega 6, actualmente ya se han descubierto funciones, aunque no todas, de los omega 9, y qué importancia tiene. Hemos visto muchísimos productos lácteos, por ejemplo, que dice enriquecido en omega 6. ¿Por qué? Porque los omega 6 presentan muchísimas ventajas para el organismo humano, para la salud humana. Los omega 3 están presentes fundamentalmente en lo que hace alimentación animal en las pasturas, no tanto en los granos que se utilizan para la alimentación del bovino. Los omega 6 son buenos, pero el consumo excesivo de omega 6, como pueden ver aquí en la filmina, puede provocar serios problemas en la salud humana. Entonces, cuando hay un excesivo consumo de granos en la alimentación del bovino, también va a haber una cantidad elevada de omega 6 en la grasa que compone su carne y también su leche. Y eso, al ser consumido por el ser humano, también pueden llegar a causar problemas en la salud, precisamente por una relación omega 6 y omega 3 que está desequilibrada. Cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda que esta relación omega 6 y omega 3 no supere 4:1. Y por otro lado están estos omega 9, donde también recién se están descubriendo en los últimos años, pero se sabe que otorgan muchos beneficios para nuestra salud. Por otro lado, el consumidor está ya dándole mucha importancia también a lo que es los beneficios que aportan a la salud humana, lo que es el consumo de la carne bovina. Y el consumo de la carne bovina aporta 10 grandes beneficios, es decir, desde antioxidantes naturales, sustancias que ayudan a lo que es la prevención de enfermedades, obviamente esto no hay que mencionarlo, el aporte de vitaminas y minerales, pero acá me voy a detener fundamentalmente en dos aspectos. El tema del hierro, porque está muy controvertido últimamente, precisamente por grupos de consumidores que no aceptan el consumo de ningún tipo de carnes, ni de derivados cárnicos, ni de ningún contenido que provenga de un animal. El hierro en la carne vacuna es la única fuente alimenticia que provee una alta concentración, es decir, un alto contenido de hierro para nuestro organismo. El hierro es sumamente necesario para la formación de los glóbulos rojos y a diferencia del hierro que proviene de las fuentes vegetales, como son algunas leguminosas como lentejas, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre el hierro de la carne vacuna y el hierro vegetal? Que la carne vacuna contiene un alto contenido en lo que se llama hemohierro. El hemohierro es aquel tipo de hierro que es fácilmente absorbible por el organismo humano, es decir, tiene alta disponibilidad para que nosotros podamos aprovecharlo. En cambio, aproximadamente un 80% se halla bajo la forma de hemohierro y un 20% bajo la forma del no hemohierro, es decir, un 20% del hierro que contiene la carne que no lo vamos a aprovechar, pero el 80% sí. ¿Qué pasa con el hierro que está contenido digamos, en los vegetales, como es el caso del que mencionamos recién de las legumbres? Prácticamente la proporción es inversa. Un 80% de ese hierro se halla bajo la forma de no hemohierro, es decir, no es aprovechable por nuestro organismo, no lo puede absorber. Entonces tendríamos que comer muchos kilos, tal vez de una legumbre, en este caso la lenteja, que es la que más tiene, para equiparar la cantidad de hierro que contiene a lo mejor una sola pieza de carne. Y el otro tema a destacar aquí es esto, que es el ácido linoleico conjugado. ¿Qué es el ácido linoleico conjugado? Son los
conocidos como CLA, por sus siglas en inglés. El ácido linoleico conjugado son isómeros del ácido linoleico que se han demostrado que contienen propiedades anticancerígenas. Entonces, ya en Europa, desde hace muchos años, se viene haciendo mucho hincapié en el consumo tanto de carne como de leche bovina, por supuesto procedente de sistemas pastoriles. ¿Por qué? Porque el ácido linoleico conjugado, esos isómeros están presentes en las pasturas, no en los granos. Y las pasturas tanto leguminosas como gramíneas, pasturas naturales o pasturas artificiales. Es decir, la carne vacuna nos provee una gran cantidad de CLA, y esa CLA ya se ha comprobado las propiedades anticancerígenas que tiene. Nos vamos a introducir ahora entonces en el campo, es decir, cuáles son los principales, digamos, factores a nivel productivo que nos van a estar condicionando la calidad del producto final. Uno de ellos, obviamente, es la nutrición o alimentación. La alimentación influye tanto en características productivas, como es la velocidad de crecimiento o la ganancia de peso del animal, como el peso con el que llega a faena, la conformación carnicera, es decir, el volumen, la forma y la distribución de las masas musculares en el cuerpo del animal, como también la cantidad de grasa con la que el animal llega al momento de faena. Ya hemos visto que hay países que requieren, clientes que requieren animales prácticamente desprovistos de grasa, nulos de grasa, y otros países que aceptan hasta una cierta cantidad. Ya prácticamente el exceso de grasa no se tolera en todo el mundo, salvo en algunos cortes gourmet, como ya vamos a ver. La alimentación o nutrición también nos influyen entonces en la composición de tejidos de la canal o de la res o de la carcasa, que son sinónimos. En este caso estamos hablando de la proporción, por lo tanto, de músculo, grasa y hueso, con que la media res llegue al siguiente eslabón de la cadena, que es el eslabón comercial. O en el caso de los frigoríficos, en el ciclo 2, que es el ciclo donde se hace todo el desposte, desarmado y preparación de los portes. Nos influye, por lo tanto, en el rendimiento de la canal o carcasa, porque carcasa que tengan un exceso de grasa, ese exceso de grasa va a ser recortado antes de pesar la res, la media res, y por lo tanto va a repercutir en su rendimiento. Y nos va a influir, por supuesto, en lo que son las características sensoriales, en todas esas características sensoriales que hemos mencionado recién. Por lo tanto, la alimentación es importante saber qué tipo de alimento estamos dando, si es alimento, si es grano, si es pasturas, si es alimento fibroso o no, el nivel de alimentación, y en eso nos referimos al nivel proteico, al nivel energético. Recordemos que en muchos países, donde tenemos que incluir también Argentina, la principal limitante no es el nivel proteico de la ración, es el nivel energético. Acá nos falta energía. Si la energía sobrara, todos los animales, las 50 millones de cabezas que tenemos en el país, tendrían un buen estado corporal, es decir, una buena reserva de grasa. Y ya sabemos que no es así. Y por último, también conocer lo que es la duración del periodo de terminación. Animales, por ejemplo, que vengan de sistemas extensivos y se les dé un periodo de terminación o de finalización antes de ser enviados a faena, tenemos que conocer qué nivel de energía, de proteína darle en esa ración y cuánto debe durar ese periodo de terminación. Tanto para lograr precisamente con la proporción de músculo y grasa que requiere el mercado. Por lo tanto, en realidad, aunque se le otorga muchísima importancia a la alimentación o a la nutrición, que es innegable, por supuesto, en general es mucho más importante, más que el tipo de alimento, conocer el nivel de alimentación que le estamos dando. Y ya hemos dicho que más que el nivel de proteína, que sí tiene su importancia, porque toda vida tiene que estar balanceada, el nivel energético es el que nos está condicionando prácticamente, sobre todo en dietas suministradas en la etapa final, digamos, de la vida del animal, nos están condicionando la calidad final del producto. Es decir, todas esas características sensoriales que vamos a percibir en el momento del consumo.
Fijémonos en este cuadro, por ejemplo. Aquí a la derecha van a ver el 100% significa que los animales están comiendo completamente a voluntad, es decir, sin ningún tipo de restricción. Y en la primera columna, animales que están comiendo con el 50% de restricción. ¿Cuál es el tejido que siempre más variaciones va a presentar en cantidad y en composición? Fíjense que aquí es el tejido adiposo, el que está remarcado. El hueso permanece prácticamente constante, va disminuyendo levemente desde que el animal nace hasta que el animal muere. El porcentaje de aquí de carne o de músculo, digamos, en realidad disminuye. ¿Pero por qué disminuye? Porque el otro tejido, precisamente que es el tejido adiposo, presenta un aumento considerable a medida que él va mejorando, digamos, el nivel de energía de la ración. Es decir, siempre, si sobran energía en una ración, el animal deposita grasa. Si falta energía, empieza a movilizar grasa. Lo mismo que nos ocurre a nosotros en nuestra vida. Aquí tenemos dos extremos, pero recordemos que hay muchos grises, es decir, hay muchos puntos intermedios. Aquí podemos hacer una comparación general de lo que son las características a nivel de producción, las variables productivas, de calidad de la carcasa, como el peso o el rendimiento, o el área de ojo de bife y las características de la carne, de animales que provienen de sistemas de engorde corral comparados con animales que vienen de sistemas extensivos. Pero hay muchos puntos intermedios. Hay animales que son alimentados están en sistemas intensivos y se le da una finalización de X cantidad de meses. Hay animales que son alimentados en esa finalización con granos, hay otros con subproductos, etcétera, etcétera. Entonces, en general, pero esto es en general, podemos decir que los parámetros a nivel de la etapa de producción, obviamente se obtienen mejores resultados cuando los animales son criados en un engorde corral. También así lo que respecta a las características de la carcasa, lo que es rendimiento canal, el área de ojo de bife, y también las características de calidad de la carne. Es decir, ¿por qué? Pues son animales que llevan más jóvenes a faena, con mayor normalmente deposición de grasa, con un colágeno más soluble, que contribuye a una apreciación mejor de terneza, mientras que en los sistemas pastoriles, a excepción de que tengan dietas altísimas en energía y en proteína, que no es lo que comúnmente ocurre, la gran ventaja se obtiene en lo que es la composición de la grasa y la calidad de esa grasa, y sobre todo desde el punto de vista de la salud humana. Porque la grasa que proviene de los sistemas pastoriles es una grasa más insaturada. Y ya todos hemos oído un poco la mala palabra que significa los ácidos grasos saturados. Pues los ácidos grasos saturados en presencia de alto contenido en colesterol predisponen al ser humano a sufrir enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares. Y otra cosa también importante en la carne de animales que provienen de sistemas pastoriles es que tienen una gran cantidad de antioxidantes, y eso ayuda a prolongar la vida útil comercial de la carne vacuna. Fijémonos lo que ocurre en los tres grandes, digamos, grupos, digamos, raciales. Aquí estamos comparando los dos grandes grupos carniceros, como son las continentales, que son las razas del continente europeo, excepto las Islas Británicas, donde tienen un porcentaje de músculo muy alto y más alto que las razas procedentes de las Islas Británicas, en este caso, en este ejemplo, como ven en la filmina, la raza Hereford, que sería intermedia. Y por debajo, obviamente, están las razas lecheras, porque en las razas lecheras la producción de carne pasa a ser un subproducto. Sin embargo, no hay que dejarla de lado. ¿Por qué? Porque en promedio en Argentina, en un país con economía inestable como muchos otros, en un promedio histórico en el país, la venta de carne de los tambos en Argentina puede llegar a significar en promedio hasta un 30% de los ingresos de ese tambo anuales. ¿Y la venta de carne a qué se refiere? A la venta de los animales, ya la vaca de descarte, a la venta de los carneros machos, es decir,
son cifras que son bastante significativas. Ya vamos a ver también que desde el punto de vista de la calidad de la carne, la raza Holando, Holstein, el overo negro, es muy valorada por el consumidor, sobre todo porque tiene una buena insaturación su grasa y porque tiene un muy buen contenido de grasa intramuscular. Aquí vamos a hacer hincapié en lo que son las razas continentales. ¿Y esto por qué? Las razas continentales que predominan en toda la Europa continental, y aquí se introdujeron en el país en la década del 70, pero fallaron. ¿Por qué? Porque todavía no había, se introdujeron primero porque son de gran tamaño, un fry mucho más grande que el promedio de las razas británicas en el país. Y ese mayor tamaño significa necesitar una mayor y una mejor alimentación. O sea, desde el punto de vista de las características productivas, los animales de razas continentales poseen una gran cantidad de músculo. Y 7 de estas razas continentales tienen naturalmente una mutación, y vuelvo a repetir, esto es natural, no entra dentro de lo que podemos calificar un organismo genéticamente modificado, una mutación que afecta a un gen que se llama la miostatina. La miostatina es el gen que controla el crecimiento muscular. Al haber una mutación se produce un crecimiento indeterminado del músculo y nos llevan a estos grandes volúmenes en las masas musculares de todo el animal. Obviamente que se notan más en el cuarto trasero y en el lomo del animal. Entonces, para la Europa continental, de los 500 millones de consumidores, hay 100 millones de consumidores que están dispuestos a pagar este tipo de carne, es decir, carne con grasa cero. Por eso volvemos a repetir, el universo de consumidores es muy amplio, el concepto de calidad es muy amplio y los nichos de mercado son muchísimos. Entonces, así como en Europa tenemos 100 millones de consumidores que están dispuestos a pagar por esta carne, en Argentina este tipo de media res se denominaría carne roja e iría prácticamente a embutido. Porque fíjense que dentro de lo que son las características de la carne, de este tipo de razas, este corte, por ejemplo, es el corte que se llama bife angosto, que entra dentro de lo que es la cuota Hilton. Dentro de lo que es la cuota Hilton, este bife angosto es uno de los cortes más valorados porque es un corte que es un corte de sostén, es decir, pues está ubicado en el lomo del animal, no está ubicado en ninguno de los cuartos, ni trasero ni delantero, que son cortes de locomoción, por lo tanto tienen que tener un tejido conjuntivo, un esqueleto más fuerte, producto de ese ejercicio que realizan. Estos cortes de sostén son cortes que suelen resultar muy tiernos, como que son los bifes angostos, los lomos, y por detrás, hacia la grupa, el corazón de cuadril. Por otro lado, tenemos en el otro extremo, tenemos otro nicho de consumidores que, por ejemplo, demandan lo que hoy en día se conoce como carne gourmet, que era conocida en Japón, pero ya se está difundiendo en muchos países del mundo, la carne Wagyu. La carne Wagyu, si bien no es sinónimo de carne Kobe, la podemos utilizar en este momento como sinónimo. La carne de la raza Wagyu, que esta carne japonesa, una raza milenaria en el Japón, es una carne que está muy infiltrada, donde prácticamente puede llegar a contener hasta un 40% de grasa intramuscular. Recuerden que habíamos hablado que los animales de raza británica de engordes a corral en Argentina tienen 10, a lo sumo un 12%, tienen 40% de grasa intramuscular y tienen un 60% de músculo. Eso los hace una carne gourmet, donde las carnicerías pueden llegar a pagarse en el mundo hasta $300 el kilogramo y en los restaurantes hasta $1000 el kilogramo. Por lo tanto, estamos viendo que hay mercados diferentes, clientes diferentes, nichos diferentes. Por otra parte, hay una cuestión muy importante que eso está interesando muchísimo ya a nivel mundial y también en las cabañas de nuestro país, que es, ya se ha decodificado completamente el genoma bovino. Todavía no se conocen muchas de sus funciones, pero el genoma bovino
consta aproximadamente de unos 22.000 genes, muy similar a lo que es el genoma del ser humano. Y ya se han detectado en qué cromosomas están los principales genes que van a estar afectando muchos de los parámetros productivos de rendimiento de la res o de calidad de la res y de la calidad de la carne. Por ejemplo, características, genes ligados a la terneza de la carne están en los cromosomas 5, 15, en el 17, en el 29. Y esto está ayudando mucho a muchas cabañas precisamente a seleccionar reproductores en función de que transmiten una carne más tierna a sus descendientes. Entonces, con esto, ¿qué queremos decir y con qué estamos simplificando? ¿Cuál es el concepto que queremos transmitir? Que hay muchas más variaciones dentro de una raza en particular que entre razas. En el mundo calculen que hay cerca de 800 razas vacunas, 800 razas bovinas, y sin embargo hay más variaciones dentro de una raza que entre razas. Por lo tanto, la valoración a medida que se vaya avanzando en lo que es la interpretación de las funciones de estos 22.000 genes que componen el genoma bovino, se van a ir descubriendo cosas muy interesantes. Pero la más interesante de todas, y que ya está comprobada, es que la principal característica sensorial de esa carne que vamos a percibir en el momento del consumo, que se acuerdan que habíamos dicho que la terneza, es justamente la variación más importante que ocurre entre individuos de una misma raza. Aquí dice la terneza a 6 días porque fueron a los 6 días en los que se evaluaron, digamos, se evaluó esa característica entre distintos reproductores de una misma raza. Después también, fíjense que muy cercana, se llama terneza cuando se le evalúa sensorialmente, y su contraparte, la dureza, cuando se le evalúa instrumentalmente, a la misma cualidad sensorial. Pero aquí podemos encontrar, por ejemplo, otra característica que también presenta grandes variaciones entre individuos de una misma raza, reproductores de una misma raza, por ejemplo, el contenido de grasa. Y en ello vamos a hacer hincapié a lo que es la proporción de grasa intramuscular, porque influye muchísimo en la calidad sensorial que se percibe en el momento del consumo. Otra característica importante es el tema de la categoría animal o el sexo. En el bovino existen 3 clases de sexos, no 2. Podemos hablar de 3. El macho castrado, que es intermedio, el macho entero y la hembra. En muchos países, por una cuestión de docilidad y de manejar grandes rodeos de miles de cabezas, desde hace siglos se acostumbró a castrar al macho y dejar como macho entero solamente a los reproductores. Esto fundamentalmente en Argentina se empezó a llevar a cabo en 1880, cuando ya se masificó el uso del alambrado en Argentina, que se introdujo por primera vez en 1845. Por lo tanto, podemos hablar de 3 sexos. El macho entero hoy en día en Argentina lo podemos ya asociar al MEG. El MEG es una categoría que está oficialmente aprobada, que son las siglas del macho entero joven, es decir, machos que no tengan más de 2 dientes, de 2 paletas, 2 incisivos permanentes, que eso me representa, es decir, animales de no más de 24 meses de edad. ¿Y qué diferencia hay entre un macho entero, un macho castrado y una hembra? Que los machos enteros obviamente tienen una velocidad de crecimiento mayor, logran mayor peso adulto a faena, tienen mayor conformación, mejores perfiles musculares, más cantidad de músculo en su cuerpo, con una menor cantidad de grasa. Estos parámetros a la inversa, en la columna de la derecha, que representa a la hembra, y en una posición intermedia se halla el macho castrado. ¿Qué ocurre en cuanto a las características que hacen específicamente a la calidad de la carne en estos 3 sexos? Vamos a analizar solamente esos parámetros que tienen recuadrado aquí en la filmina, como son
el porcentaje de pigmentos. El porcentaje de pigmentos ¿a cuál nos referimos? Fundamentalmente saben que existen dos pigmentos, los dos principales, que son la hemoglobina, que es la que nos da el color en la sangre, y la mioglobina, que es el principal pigmento responsable del color del músculo, es decir, del color de la carne. Obviamente los machos enteros poseen una mayor concentración de mioglobina respecto a los castrados y respecto a la hembra. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, la carne va a ser más roja, más oscura. No siempre resulta así. En el macho entero, obviamente, en el reproductor, en el toro, sí es así. Pero si el toro por alguna cuestión se tuvo que descartar joven de un rodeo, es un toro joven, donde la concentración de pigmentos no llega a ser muy elevada, y donde tal vez el contenido de grasa intramuscular, como sí acá podemos hacer mención también a los MEG, al macho entero joven, el contenido de grasa intramuscular es elevada en la pieza de carne, y por lo tanto esa gran cantidad de color blanco, blanco perlado de la grasa intramuscular nos diluye, podemos decir, nos aclara ese color rojo de la carne. Por lo tanto, nos da la sensación de una coloración más clara. El mundo en general, el consumidor en general, asocia colores claros, tanto en carne como en grasa, a animales jóvenes, y por lo tanto asocia involuntariamente esos colores claros y ese olor más joven a carne más tierna. Por otro lado, podemos ver aquí que el macho entero lo que hace a jugosidad, a terneza y al flavor. El flavor es una cualidad sensorial que engloba el sabor y el aroma, porque en el momento que estamos consumiendo una carne no podemos discriminar qué es sabor y qué es aroma, porque ambas se perciben simultáneamente a través de las papilas que están en la lengua y de las células olfativas, porque la cavidad nasal y la cavidad bucal están unidas por detrás. ¿Por qué resultan más favorables en la hembra? En general, porque poseen un mayor contenido de grasa intramuscular. Y acá vamos a hacer un primer adelanto. Podemos comprar carne con mucha grasa, tener animales muy engrasados, comprar una pieza con mucha grasa y cocinarla con mucha grasa. Pero en el momento del consumo hay un solo tipo de grasa que no vamos a poder quitar de los 4 tipos de grasa que comercialmente interesan en el animal. La subcutánea, la que está por dentro, que es la interna, la intermuscular, que es la que separa las masas musculares, y el marmolado. El marmolado es el único tipo de grasa que no se puede quitar en el momento del consumo. Por lo tanto, aquí vemos que las cualidades sensoriales son más favorables normalmente en carne que provengan de hembras, porque tienen normalmente mayor cantidad de grasa intramuscular. Eso no quiere decir que no se pueda producir en los machos, como acabamos de hablar, del macho entero joven o de toros que son por alguna razón descartados jóvenes del rodeo. Dejamos por un lado por ahora lo que son los parámetros productivos y pasamos al siguiente tema, el tema del bienestar animal. Está demostrado, y no por una cuestión solamente humanitaria, está demostrado que mientras más estrés sufran los animales, y sobre todo mientras más cerca estén del momento de la faena, peor va a resultar la calidad de la carne. Y si digamos, este empeoramiento de la calidad se pudiera solucionar, no habría tanto problema. El tema es que las carnes de corte oscuro, que ya vamos a apreciar en otra filmina, que aparecen precisamente debido al estrés o a la falta de bienestar animal que el animal ha sufrido durante su producción, donde su estadía en los corrales, durante la carga, el transporte y la descarga y la presencia en los corrales y frigoríficos antes de su faena, promueven la formación o la aparición de carnes que se llaman de corte oscuro, carnes DFD. ¿Y qué características tienen? Que esa pérdida de calidad que se presenta en las carnes DFD es una pérdida irreversible. Es una pérdida muy grande desde el punto de vista económico para toda la cadena comercial, fundamentalmente para la industria y para el comercio. Y obviamente para el consumidor, pues ya vamos a ver que el color, esa carne, yo creo que ninguno de nosotros la llevaría de ningún mostrador o de ninguna góndola. Entonces, está demostrado también que el vacuno sufre tanto estrés físico por un exceso de ejercicio,
por una conducta natural, un comportamiento natural, como tenemos todas las especies, el vacuno, por ejemplo, se mueve en forma muy lenta, 2-3 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque su visión es muy mala. Él ve prácticamente 360 grados a su alrededor, pero le cuesta muchísimo enfocar los objetos que tiene adelante y muchas veces le demora hasta minutos en enfocar ese objeto. Entonces camina muy lentamente por una cuestión de supervivencia. Cuando compruebe que el objeto que tiene adelante no le va a causar ningún tipo de peligro, recién ahí va a avanzar. Pero en general, la conducta que tenemos los que trabajamos en los campos, ¿no? Es apurar el paso de la hacienda, apurar el paso del ganado. Entonces, ese estrés físico que se puede producir en el campo, en los corrales, arriba del transporte, la descarga, en los corrales del frigorífico, en la conducción desde los corrales hasta la sala, el cajón de noqueo o sala de faena, les lleva a un estrés físico como también a un estrés psíquico. Ese estrés psíquico normalmente se debe muchas veces, obviamente, por una cuestión temperamental del bovino. Todos tienen un temperamento diferente. Podríamos decir que son más temperamentales las razas índicas, un poco menos los Bos Taurus. Las razas lecheras, bien, hasta ahí nomás. Recordemos simplemente que los toros volando o los Holstein son los que más seres humanos matan en el mundo por año. Es decir, es una raza no es una raza mansa por naturaleza, sino que se amansa simplemente en los tambos por una cuestión de manejo. Pero los vacunos sufren muchísimo de estrés psíquico, ¿sí? Y sobre todo cuando están expuestos a cosas nuevas, a cosas que van a ver por primera vez o por única vez. O porque recuerdan, está demostrado en los animales adultos, eso ya científicamente, llámese vacas o toros, obviamente las categorías más viejas, que pueden llegar a recordar cosas malas que le ocurrieron los 3 últimos años de su vida. Por ejemplo, un mal paso por los corrales. Cuando son llevados a los corrales a vacunar o a hacer algún otro tipo de operación en el manejo, ellos pueden llegar a recordar y esa presencia en los corrales ya los altera psíquicamente. Un mayor temperamento, obviamente, que ante cualquier factor pequeño, por más pequeño que sea, de estrés, los va a alterar mucho más a los animales que tienen más temperamento que a otros, y así como muchas otras cosas. Pero ambos, el estrés psíquico o físico, nos van a estar jugando en contra en cuanto a la calidad sensorial de la carne. Por lo tanto, todo este maltrato animal nos lleva a que tengamos que padecer pérdida a nivel de producción por una menor ganancia de peso, animales, por ejemplo, con un alto nivel de estrés en campos, pero sobre todo se ve en campos extensivos, pero sobre todo se observa en sistemas intensivos, pueden llegar a tener una velocidad de crecimiento del 40% menor, animales que no sufren ese tipo de estrés. Obviamente esto es muy conocido, sobre todo por los que se dedican a la producción de leche, que disminuye la producción de leche. Está demostrado inclusive que el estrés calórico, que es el más conocido por todos los productores lecheros, ya afecta a las células en el feto de la vaca gestante. Por lo tanto, si ese feto va a ser una ternera cuando nazca, esa ternera ya va a tener afectada su futura producción de leche. Así que fíjense las consecuencias negativas producto de todo este estrés, maltrato animal o falta de bienestar animal. También vamos a tener pérdidas cuantitativas a nivel del cuero por los alambres, los latigazos, pechazos, cornadas entre los animales, golpes, caídas, grandes pérdidas a nivel de la carne. Eso se observa muchísimo en los frigoríficos. En Argentina se recorta un promedio se recorta y se pierde un promedio de 1 kilogramo por res, digamos 1 kilogramo por res, calculando que en el país se faena alrededor de 14 millones de cabezas por año. Ahí ya podemos deducir fácilmente que tenemos 14 millones de kilogramos que prácticamente tienen que ser desperdiciados o tirados. Y por otro lado también tenemos grandes pérdidas a nivel de la calidad final de la carne, que son estas carnes de corte oscuro, carnes de FD en bovino, y algo menos, que se da mucho más en porcino, las carnes pálidas, blandas, exudativas. Esto se ve muy poquito en bovino, se pueden llegar a dar,
pero en porcino significa unas pérdidas monstruosas a nivel en todo el mundo, y la industria porcina a nivel del mundo tiene una gran preocupación por ello. Se deben también, por supuesto, al estrés que venimos comentando, a la falta de bienestar animal. Aquí simplemente lo que estamos viendo son extremos, obviamente, pero un bovino, digamos, sin estrés no existe. Siempre va a haber el animal, cuando llega el momento de la faena, va a tener estrés. Pero ¿qué podemos hacer? Desde el campo, trabajando todos juntos, todos los eslabones que estamos involucrados, desde el campo mismo, las condiciones de carga, las condiciones del transporte, de descarga, de permanencia en los corrales y la forma en que son conducidos en los corrales, el noqueo mismo, y no el noqueo mismo, porque ahí el animal no muere, sino que muere en el momento, en el paso siguiente, que es el degüello, de sangrado. Tenemos la obligación de minimizar el estrés. Minimizando el estrés, las coloraciones de la carne bovina no va a sufrir ningún tipo de alteración, y por lo tanto van a tener una mayor vida útil comercial y van a ser aceptados por el consumidor en el momento de la venta. Cuando compre, fíjense la gran diferencia de color que hay. En cambio, cuando los bovinos han sufrido, ya han superado un cierto grado de estrés, tanto psíquico como físico, no en todos los músculos de la carcasa, pero en la mayoría, van a aparecer las carnes que se llaman carnes de corte oscuro o carnes de Fede, cuya coloración es oscura, porque requiere una enorme cantidad de agua en su interior, y estas carnes tienen una fácil descomposición, una vida útil muy corta, se pudren fácilmente y obviamente no tienen ningún atractivo comercial en el momento de la venta, y son rechazadas totalmente por el consumidor. Ya entrando en lo que es la faena, este proceso de 35 o 40 minutos de duración, podemos decir que puntos como el noqueo, como el degüello, el cuereado y el quitado de las vísceras casi que son los más importantes durante este proceso y que nos van a condicionar la calidad del producto final. En el noqueo, ¿por qué? Porque si el animal no ha sido bien noqueado, bien desmayado, puede ya estar izado, es decir, colgado cabeza abajo, y en el momento que llegue el degüello, que son unos 30-40 segundos posteriores del noqueo, el animal puede haber retomado la conciencia. Y ahí imagínense que estar colgado de boca abajo y volver, digamos, a tener conciencia, el estrés que le va a generar. En el momento del cuereado, ¿por qué? Porque hasta que no se saca el cuero, podemos decir que la carne que está debajo virtualmente es estéril, no tiene microorganismos, salvo que el animal tenga enfermedades infecciosas. No tiene ningún microorganismo, pero en el momento que quitamos el cuero, ahí empieza la contaminación de la carne. Y hay dos tipos de contaminaciones. La principal es la contaminación de los microorganismos que van a causar la putrefacción de la carne y por lo tanto el acortamiento de su vida útil. Y por otro lado también la contaminación de los microorganismos que pueden causar intoxicaciones alimentarias. Lo mismo ocurre en este punto, que es el quitado de las vísceras rojas por un lado, pulmones, corazón, riñones, y por otro lado las vísceras verdes, es decir, todo el tracto gastrointestinal. Entonces, por ejemplo, todos sabemos que el rumen de un animal adulto puede llegar a tener una capacidad de unos 150 a 200 litros, y que hay miles de millones de bacterias por centímetro cúbico. Entonces, si en el momento en que se corta el vientre de la carcasa, la punta del cuchillo llega a tocar el rumen y sale el líquido ruminal, salen millones de bacterias que van a empezar a contaminar la carne. Entonces la carne comienza a contaminarse en superficie y las bacterias empiezan a actuar de ahí hacia adentro, fundamentalmente causando la putrefacción de la carne y por lo tanto el acortamiento de su vida útil. Un punto muy importante aquí, ya prácticamente cuando tenemos que clasificar y otorgar un grado de calidad en la media res, es la conformación carnicera. Conformación no es lo mismo que estado corporal. El estado corporal, recordemos que nos referimos a un mayor o menor cantidad de tejido adiposo debajo del cuero o de la piel del animal.
En cambio, la conformación nos referimos a las formas, a la distribución de las masas musculares en el animal. Entonces, aquí por ejemplo tenemos en la foto de la izquierda un animal de muy mala conformación carnicera, con un perfil cóncavo en su pierna. Imagínense qué puede sacar la industria en el momento del despostado, si tiene ciclo 2, o qué puede sacar de carne vendible, por supuesto, un carnicero cuando desarme esta pierna. Poco o nada. La conformación mejora, ya se observan perfiles relativamente convexos en la pierna del animal, y en estos casos que aquí en Argentina hay, pero poco, pero se introdujeron, que son animales ya con hipertrofia muscular, podemos observar el exceso ya de convexidad y de tamaño que tienen las masas musculares. No solamente las masas musculares en el cuarto trasero, sino el ancho que tiene aquí fíjense, a la altura del lomo de la media res. Entonces, vamos a ir viendo que esto es músculo. La gente, el mundo quiere músculo y quiere algo, nada o nada de grasa, pero no quiere grasa en excesivo. Entonces, desde el punto de vista de la coloración de la grasa, algo comentamos recién, el consumidor prefiere grasas claras, blanco perlado que se llama, y no grasas amarillentas. ¿Por qué? Porque asocia colores claros a animales jóvenes, y por lo tanto eso le da la sensación de que el animal, al ser más joven, la carne le va a resultar más tierna y con mejores cualidades sensoriales. Y es cierto, cuando el animal come grano, prácticamente la deposición de grasa es de color blanco, y cuando come pasturas naturales o artificiales, la grasa se vuelve amarilla. ¿Por qué? Porque los principales pigmentos que pigmentan esa grasa están en las pasturas, y los dos principales se llaman xantófilas y carotenas, que puede ser levemente amarilla en el caso de que sea un animal relativamente joven, amarilla si es adulto, o muy amarilla en el caso de que sea ya un animal viejo. Mientras más años tiene, quiere decir que más pastura ha consumido, más pigmentos ha ingerido, por lo tanto más amarilla se le vuelve su grasa. Fíjense aquí en la foto central, donde podrán observar dos medias reses de dos vacas distintas, donde uno se le nota una ubre con un color amarillo mediano y en el otro una ubre muy amarilla. Por lo tanto, obviamente este animal me está diciendo que es más joven y este animal que tiene una mayor edad. Por otro lado, también están los consumidores, de a poco van aprendiendo, obviamente el consumidor me refiero a la persona física, pero la industria ya lo sabe esto, la sección de los huesos. Eso es fundamental también para determinar la edad. Y aquí pusimos una foto del costillar, que es donde más fácilmente podemos observar esto. Los huesos, cuando los animales son jóvenes, la sección, es decir, el corte transversal, tienen una forma redonda. Y a medida que el animal va envejeciendo, eso también nos pasa a los seres humanos, se va achatando y se va ensanchando. Por lo tanto, ya podemos tener un indicio de que las tiras de asado o el corte comercial que se obtenga de este costillar proviene de un animal joven, porque la sección, la forma que tiene ahí la costilla es redonda. Entonces, ¿dónde debemos hacer hincapié generalmente cuando nos van a revisar una tropa en el campo, o dónde hace hincapié el comprador de la industria cuando va al campo a elegir una tropa? Hace hincapié fundamentalmente en el cuarto trasero y en el lomo del animal. Esto es lo que se denomina después en la res el corte pistola. ¿Por qué hace hincapié en esto, en el animal vivo? Así vaya a comprar por peso vivo o por rendimiento del gancho. ¿Por qué hace hincapié? Porque aquí están ubicados los cortes de mayor valor comercial, tanto para consumo interno como para exportación. El único corte denominado pulpa, es decir, un corte sin hueso, de buen valor comercial que se hace en el cuarto delantero, en el que podemos observar aquí, con la letra A en color azul, que es la carnaza de la paleta. En Argentina, todos los otros cortes que están en la zona B, zona roja,
se destinan al consumo interno, como típico para los fines de semana nuestros, vacío, matambre, asado, aguja. Y en el caso de los cortes ubicados en la zona C, van normalmente para la industria, para productos cárnicos. Pueden venderse en consumo en fresco siempre que los animales sean jóvenes. Entonces, y aquí viene una cosa importantísima que ya la habíamos comentado en el tema de la terneza de la carne en las primeras filminas. ¿Y cuál es? La maduración. En Argentina en general se le dedica poca maduración a la carne, es decir, pocos días en maduración tiene desde que el animal es sacrificado hasta que su carne es consumida. Hay motivos para entenderlo, pero fíjense que hay países donde se dejan muchas semanas, y voy a hacer alusión a un ejemplo en particular de unos restaurantes en el mundo donde se lo deja años. Pero lo común, por ejemplo, la carne que Australia exporta a Japón, la deja más de 35 días en maduración. ¿Y eso es para qué? El mercado japonés es el mercado más delicado y más exigente del mundo. Le deja 35 días en maduración la carne para garantizarle al consumidor japonés que la carne que va a consumir es totalmente tierna. ¿Y esto a qué se debe? A que en este periodo de que el animal es sacrificado hasta que su carne es consumida, la carne se caracteriza por ablandarse, por volverse mucho más tierna. ¿Por qué? Porque actúan un conjunto de enzimas que están y nosotros tenemos en nuestros músculos en este momento, fundamentalmente las calpaínas, actúan rompiendo todas las proteínas musculares. Recordemos que las fibras musculares, la célula muscular, no es una célula típica, es una célula atípica. Llega a medir muchas veces varios centímetros de longitud y son células multinucleares. Por lo tanto, lo que hacen estas enzimas, fundamentalmente las calpaínas, que son las que primero actúan, es como tijeretear, cortar en segmentos las fibras musculares. Por lo tanto, al consumir, al masticar una carne madurada, va a ser mucho más fácil, va a resultar mucho más blanda, apreciación de ser más blanda que una carne que no ha tenido una buena maduración. También, por supuesto, que la maduración o el efecto o la eficiencia de estas enzimas no es igual en las distintas razas. Normalmente aunque lo dejemos 30 días, por ejemplo, en maduración, este ablandamiento es menor en razas índicas, es mayor el ablandamiento en razas británicas e intermedio en las razas sintéticas, cruza índica con británica, como puede ser en nuestro país, el caso de Brangus, de Braford. Pero recordemos que hemos dicho que en la terneza intervienen unos 30, 40, 50 factores diferentes. Porque si logramos criamos animales de razas índicas, pero que llegan relativamente jóvenes a faena, con un buen contenido de grasa intramuscular, que no tienen estrés, que han sido bien manejados, podemos llegar con carnes totalmente tiernas y dándole, por supuesto, una buena maduración. Ahora, entonces, ¿por qué decimos en general que los Bos indicus, las razas índicas, tienen menos terneza en general que las razas Taurus, sean continentales o sean británicas? Porque en general, volvemos a repetir, tienen menor contenido de grasa intramuscular, menor marmolado. Pero si nosotros le hacemos depositar un mayor marmolado, porque le damos un periodo de terminación antes de enviar la faena, podemos lograr una mejor terneza de su carne. Lograr darles un buen periodo de maduración post-mortem, es decir, hace falta un mínimo de más o menos una semana, en el caso que se trate de una requillón o un novillo, para que la carne ya se termine de ablandar por acción de esas enzimas. En el caso de vacas viejas o toros hacen falta 2 semanas. Y aquí me olvidé de comentarles el caso que les había dicho recién, hay 6 ciudades donde hay una cadena de restaurantes muy especial, que está vendiendo carne de una raza blonda Aquitaine, que aquí en Argentina también se cría, una raza continental, que tiene 2 años de maduración. Eso es para garantizarle directamente al que se siente en la mesa de esos restaurantes, garantizarles que la carne es totalmente tierna. Hay que estar dispuestos a pagar $1000 el kilo en el momento de sentarse en esas mesas, nada más que eso. Animales que son dóciles y que son manejados adecuadamente,
Es decir, pueden precisamente ayudar a que la carne no sea tan dura, la carne de las razas índicas, con buen contenido graso, como dijimos recién, que lleguen a una edad faena más jóvenes y que no caminen tanto, por lo tanto que su tejido conjuntivo sea menor y que la calidad de ese colágeno, a su vez el tejido conjuntivo, sea más soluble, producto de que llegan con una edad más joven. Y acá hay otro problema que le interesa muchísimo al consumidor en el momento de la compra, que ya dijimos que es el color. Esta es la característica más importante a tener en cuenta en el momento de la compra, y que tiene en cuenta en el momento de la compra cualquier consumidor en el mundo. Fíjense que no hace falta más que observar los 3 estados químicos que tiene la mioglobina, por los que pasa la mioglobina en la carne, que si bien son reversibles, suele ser irreversible en la mayoría de los casos. Este color obviamente es el color rojo atractivo para el consumidor. Cuando la carne no tiene oxígeno, tiene este color, como pasa con las carnes envasadas al vacío, que se llama desoximioglobina. Y cuando la carne ya ha sido, por ejemplo, atacada por microorganismos, por una gran cantidad de microorganismos, que ya empiezan a descomponer la carne, la mioglobina no tiene suficiente oxígeno para mantener ese color rojo atractivo y se pone de un color marrón. Obviamente es otro color que pasa a ser rechazado por el consumidor y que a su vez puede tener consecuencias en nuestra salud. Por lo tanto, podemos decir que también el sistema de envasado va a influir en la calidad que percibe el consumidor en el momento de la compra o inclusive del consumo. En general, estos son los principales tipos de venta de la carne. La carne se puede vender en estado fresca en un mostrador o bajo 3 tipos de envasado. Los más comunes en Argentina, obviamente, son los que conocemos en bandeja o la carne envasada al vacío. Ya se está viendo la carne en atmósfera modificada, que es muy similar a la bandejita de poliestireno, la bandejita blanca o de color, pero que lleva arriba un filme transparente, un filme plástico transparente, barrera a los gases, y se le introducen los 3 gases que tenemos en este momento en la atmósfera, es decir, dióxido, nitrógeno y oxígeno, en determinadas proporciones, con tal de prolongar la vida útil en góndola. Entonces, fijémonos, por ejemplo, la coloración de estos 2 tipos de la carne en estos 2 tipos de envasado. Aquí estamos viendo una coloración, obviamente, más atractiva, que es un color rojo algo más normal, digamos que puede llegar a convencer a un consumidor que lleve la carne, y un color rojo totalmente apagado, porque ya al no tener oxígeno, estar envasada al vacío, la mioglobina se ha convertido en desoximioglobina. Y acá no pasa absolutamente nada, no es que la carne sea vieja, no es que provenga de un animal enfermo, es simplemente que la carne se haya envasada con un tipo de polímeros que no dejan ingresar el oxígeno y no dejan salir el dióxido de carbono, que es el único gas que permanece en su interior. ¿Por qué fracasó el envasado al vacío cuando se lo largó en la época del 90 en Argentina? Porque no se le informó al consumidor que ese color rojo oscuro apagado era normal y que una vez abierto el envase, al cabo de 1, 2 o 3 horas poniéndole el oxígeno, iba a tomar la coloración normal de la bandeja que ven arriba. Es decir, esa mioglobina, que estaba como desoximioglobina, iba a pasar a este estado químico que se llama oximioglobina. Entonces vemos que fundamentalmente, ¿por qué se envasa la carne? Se la puede vender en fresco, pero lo que intentamos con las carnes rojas es, fundamentalmente, tiene varios propósitos, y el objetivo durante el proceso desde la faena hasta que la carne es consumida, es alargar la vida útil. La carne roja, recordemos, es de todas las carnes la que tiene la vida útil más corta de todas. Muchas veces, en el momento en que un supermercado está colocando las bandejas en la góndola y que por una cuestión de ordenanza municipal puede permanecer hasta 72 horas en exposición, muchas veces el día que se la está colocando ya está con síntomas de descomposición microbiana, y eso se debe a una gran proliferación de microorganismos en su superficie y que han ingresado ya en su interior y están descomponiendo. Entonces, otra cosa que está otorgando mucha importancia en el mundo entero es
que la carne deje de ser un OCNI, es decir, un objeto comestible no identificado. El consumidor quiere y exige que alguien se haga cargo de ese producto. No puede ser que haya una bandeja, un corte, donde no se sepa de qué raza proviene, qué categoría es, en a qué edad fue faenado, quién lo faenó, qué sistema de alimentación tuvo. Es decir, ya el consumidor en el mundo quiere que haya un logo, alguien que esté certificando, por ejemplo, que ese animal se cumplieron normas, como está sucediendo hoy en día en todo el mundo y lo acabamos de comentar, con este sello, el sello de bienestar animal. Eso está preocupando en prácticamente todas las especies, no solamente en la carne vacuna. Y aquí entonces ya vamos a entrar en lo que hace a la última etapa, que es prácticamente cuando nosotros hemos logrado comprar la carne, vamos a ver cómo podemos comprar la mejor carne del mundo y sin embargo echarla a perder por una cuestión muy sencilla, por haberla calentado, es decir, cocinado y consumido bajo una forma que es la que no corresponde. Entonces, fíjense la cantidad de modificaciones que produce el calentamiento de la carne, es decir, el cocinado, bajo el método que se imaginen, llámese horno, parrilla, microondas o lo que fuere. Por un lado sí destruye los microorganismos, pero por otro lado nos modifica prácticamente todas las características sensoriales de la carne, del trozo de carne que hemos cocinado, y por otro lado va a producir, por ejemplo, la oxidación de los lípidos. La oxidación de los lípidos hace que se desprendan el aroma especial a la carne, en este caso la carne vacuna. Por algo percibimos cuando se está cocinando, por ejemplo, carne de pollo en algún lugar, o carne de cerdo, o carne bovina, percibimos qué tipo de carne o pescado, qué tipo de carne se está cocinando. Porque de los lípidos en el momento del cocinado se desprenden más de 1000 compuestos volátiles diferentes, es decir, 1000 compuestos químicos diferentes que nos van a dar ese típico sabor, aroma a carne bovina. Por otro lado, también se produce el oscurecimiento de la carne como sucede en otros alimentos. Entonces, ¿por qué estamos insistiendo mucho también en la terneza? Porque ya vemos que la terneza es la principal característica sensorial que está modificada tanto por factores que hacen a la etapa de producción, a factores pre-sacrificio como es la falta de bienestar animal, a factores que hacen a la etapa de faena, post-faena, comercialización y prácticamente llega hasta la etapa del consumo. Está condicionado por los factores de punta a punta en toda la cadena. El color está influenciado por una menor cantidad de factores, pero recordemos que no deja de ser importante porque el color es la principal característica sensorial que se tiene en cuenta en el momento de la compra. Y si no convencemos al consumidor que se lo lleve en el momento de la compra, el consumidor termina llevándose carne de otra especie o directamente pasa a otro tipo de alimento. Y fundamentalmente lo que nos interesa aquí es lo que habíamos hablado recién, un poco la cantidad de pigmentos, que depende de esto que estamos viendo en el recuadro, su estado químico, y lograr esto. El comerciante le interesa que el color rojo permanezca estable la mayor cantidad de tiempo posible. Y para eso hay que evitar la formación de esa metamioglobina, que es producto normalmente de la acción de los microorganismos que están descomponiendo la carne, es decir, están pudriendo el alimento, sino también que no se oxide el hierro de la mioglobina y que no se oxiden tampoco las grasas. Fíjense esta fotografía, la tomé el otro día en un supermercado, donde simplemente lo que hice es juntar un poquito más las bandejitas. Aquí están el mismo corte comercial, 3 bandejas del mismo corte comercial, con 3 coloraciones distintas. Aquí podemos percibir a la izquierda una coloración donde ya se ha empezado a sobreoxigenar, digamos, la mioglobina, por lo tanto ya se ha oxidado el pigmento, está tomando una coloración oscura ahí la mioglobina. Aquí tenemos una coloración intermedia y una coloración roja tal vez más atractiva en la bandeja que está a la derecha. Pero fijémonos, obviamente esta yo creo que va a ser descartada por el consumidor,
y va a optar entre estas dos. Pero aquí, ahí digo, ¿qué hago? Elijo esta que tal vez tenga un color un poquito más rojo, pero prácticamente no se le ve grasa intramuscular, o esta, donde es más pálida y se le ve un buen contenido de grasa intramuscular. Y así como vimos que ya la terneza es la principal característica que variaba dentro de reproductores de una misma raza y por lo tanto es la característica que va a transmitir a sus hijos, a toda su descendencia, sea el ternero o sea la ternera futura vaca, también se ha descubierto que hay grandes variaciones en lo que hace el índice de conversión del alimento. Es decir, hay toros, animales que convierten mejor, que su eficiencia de conversión es mejor. Necesitan consumir menos kilos de alimento para aumentar 1 kilo de peso vivo respecto a otros compañeros en su propio rodeo. Y la otra característica, la tercera, esta que habíamos mencionado también, que aparecía ahí en los recuadros, era que ya se han detectado individuos que depositan una mayor cantidad de grasa intramuscular. Es decir, una mayor cantidad de grasa intramuscular o marmolado está favoreciendo la terneza, el color más claro, la jugosidad, el sabor, el aroma. Hay individuos que depositan más marmolado respecto a otros individuos de la misma raza. Entonces, el consumidor acá, sin pagar de más, porque no se le ve ningún otro tipo de grasa adherida, digamos que esté pagando en exceso por el precio del músculo, seguramente vaya a elegir esta bandeja que tiene un mayor contenido de marmola. Acá nos podemos fijar que, por ejemplo, la jugosidad de la carne va a depender de menos factores que el color y obviamente menos que la terneza también. No deja de ser importante, ¿por qué? Porque a nadie le gusta consumir carne seca, pero ¿de qué va a depender la jugosidad de la carne? Va a depender principalmente de la cantidad de agua que retenga. Cuando no se han hecho bien las cosas, la carne que estemos consumiendo puede llegar a haber perdido un 40% de la agua contenida. Recordemos que el músculo tiene un 75% de agua, es prácticamente agua lo que estamos comprando. Entonces, si ya pierde un 40%, no pretendamos que la carne nos resulte tierna. ¿Y por qué es esto? Porque si no es jugosa, si es seca, como el caso, por ejemplo, dijimos de la pechuga de pollo, nos va a dar la sensación de seca. Y si nos da la sensación de seca, nos da la sensación de tierna. Por lo tanto, la carne tiene que tener una buena cantidad de agua y un buen contenido graso, es decir, marmolado. El único tipo de grasa que no se puede quitar en el momento del consumo. En el caso entonces del sabor y el aroma, que hemos dicho que se denomina flavor, influyen menos factores, pero fundamentalmente ya habíamos dicho que se perciben en forma conjunta. Y aquí podemos ver también fotografía tomada en un supermercado donde el mismo corte comercial aparecen el corte, esta bandeja con algo de grasa intramuscular y el que está ahí detrás con un buen contenido de grasa intramuscular. Seguramente, si yo tuviera que elegir, elegiría el que está atrás, porque prácticamente no tendría desperdicio, tal vez recortaría esas pequeñas por una cuestión de salud o estética o como quieran, esos pequeños excesos de grasa que hay allí, pero sé que este buen contenido de grasa intramuscular me va a estar garantizando una buena calidad sensorial sobre todos esos parámetros que habíamos comentado. ¿Por qué se les llama marmolado? Que aquí hay una cuestión que hay que aclarar porque la gente normalmente lo utiliza como sinónimo. Fíjense, se llama marmolado porque en el bovino la grasa intramuscular se deposita en forma de puntos, por eso es en forma de puntos como lo pueden observar aquí. En cambio, en los monogástricos como equino y porcino se llama veteado. Fíjense aquí en la foto de la derecha cómo se observan vetas claramente. Por lo tanto, si bien se lo utilizan como sinónimos, no son iguales, porque la deposición de grasa intramuscular en las mismas es totalmente diferente. Si tuviéramos que hacer un mini resumen de cuáles son los factores que van a estar alterando estas 4 principales cualidades sensoriales, volvemos a ver que la terneza, minimizando la cantidad de factores que van a estar alterando estas 4 cualidades sensoriales, que son las que más tiene en cuenta el consumidor, podemos ver que la terneza sigue siendo la más afectada. Es decir,
esa mayor menor solubilidad que tiene el colágeno del conjuntivo, ese mayor o menor tiempo de acción que tengan las enzimas que van a ablandar la carne durante los días, horas, días o semanas que pasen maduración, la cantidad de agua presente y la cantidad de marmolado de grasa presente. Entonces, tomando en cuenta, digamos, los tres grandes eslabones de la cadena, es decir, la producción, la industria, es decir, el faenado y la comercialización y consumo, podemos decir que en la calidad sensorial influyen fundamentalmente estas cuatro variables productivas en lo que hace a la terneza. En el momento del sacrificio, fundamentalmente el manejo previo al noqueo, a la entrada de la sala de faena, es decir, la presencia en corrales, por eso debe ser un manejo tranquilo, con condiciones adecuadas, sin hacinamiento de los animales, sin mezclar los grupos, ser conducidos tranquilamente hacia la sala de faena, con una buena, por supuesto, un buen noqueador, que el animal sea noqueado en el primer intento. Y a su vez hay factores post-mortem, es decir, la maduración que se le dé a la carne, si ha sido refrigerado o congelado, porque eso nos va a cambiar completamente también la cualidad sensorial. Y por último, lo que comentamos recién, el método de cocinado y la forma en que es consumida esa carne. Por lo tanto, fíjense a lo que nos estamos enfrentando, a que el consumo de la carne vacuna a nivel mundial, el consumidor, por eso llámense importadores, empresas, personas físicas, están cada uno de ellos exigiendo distintos parámetros, ¿no?, de ese corte de carne que al final van a estar consumiendo. Algunos simplemente se van a basar en esto, lo que es la sustentabilidad. Por eso hay hoy en día tantas campañas relacionadas, no sé si han visto la cartelería que ha sido pegada en distintas ciudades, que por ejemplo, coronavirus es igual al calentamiento global más consumo de carne, por ejemplo. Una ecuación bastante curiosa, pero bueno, está en las pintadas, hay carteles pegados. El otro, consumo de carne igual a pandemia. Puede ser el consumo de murciélagos, en el caso de que este virus haya sido natural, pero creo que otro tipo de carne me parece que no. Pero bueno, entonces, ¿a qué voy? A que fíjense, hay un universo de consumidores con el cual vamos a tener que estar interactuando. Por lo tanto, en este tipo de carne, en esta especie, lo que estamos intentando fundamentalmente es darle al cliente lo que el cliente quiere, tratar de prolongar la vida útil por una cuestión de que un animal es la especie más ineficiente de todas desde el punto de vista comercial, la especie vacuna. Darle alimentos funcionales que le beneficien alguna función del organismo, obviamente la calidad general de lo que está comprando en cuanto a aspecto, la calidad sensorial que percibe, ya se está fijando mucho en lo que es la cantidad y sobre todo la composición de esa grasa, omega 3, ácido linoleico conjugado, es decir, que nos resulte en carne saludable. ¿Qué quiere decir? Etiquetas limpias. ¿Qué quiere decir? Que no tenga nada artificial adentro, que sea de una carne natural. Entonces, las líneas que ha atendido últimamente la industria cárnica en el mundo están trabajando con estos principales, digamos, objetivos. Prolongar lo más que se pueda la vida útil comercial de la carne, porque tiene una vida útil muy corta. La carne de pollo, por ejemplo, que no es acuseca, es decir, el color blanco de la carne de pollo no va a variar aunque esté hiper contaminada en cuanto a la concentración de microorganismos que tenga en superficie. En cambio, la carne roja se le nota enseguida el cambio de color de la mioglobina, pasa como metamioglobina en color marrón y el consumidor lo rechaza. Mejorar obviamente la higiene en ese aspecto, desarrollar productos obviamente saludables, es decir, libres de sustancias artificiales, por eso se están probando muchas sustancias naturales, tanto del primer eslabón, la producción, hasta el sistema, hasta el envase. Incorporar compuestos bioactivos, que son estos que estamos viendo acá, los envases inteligentes, es decir, envases que le digan al consumidor, por ejemplo,
cuando el alimento ya tiene una concentración de microorganismos elevada y ya puede ser riesgoso para su salud. Hay pequeños termómetros que van cambiando de color, etiquetas que van cambiando de color, códigos de barra que desaparecen de la etiqueta, en el caso de que ya se haya detectado que la concentración de microorganismos es elevada. Obviamente que haya una trazabilidad atrás de eso, es decir, que alguien se haga responsable, es decir, de dónde viene esa carne, qué alimentos tuvo, qué raza es, quién faenó, cuánto tiempo tuvo en maduración. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las carnes uno tiene que producir, digamos, hay muchos nichos de mercado, ¿no? Y uno tiene que producir lo que el mercado quiere, no tiene que ir en contra de lo que el mercado quiere. Pero tampoco en una especie, tampoco quedarse quieto, es decir, si uno ve que hay un pequeño nicho de mercado que puede ser abastecido con algún tipo de modificación en el tipo de carne que estamos tradicionalmente produciendo en nuestros campos, podemos hacer ese pequeño cambio y esa pequeña arriesgarnos, digamos, a ganar ese nicho de consumidores. Obviamente teniendo en cuenta que la especie más ineficiente de todas, recordemos que una vaca pesa alrededor de 400 kilos, el promedio en el país de todo lo que son los parámetros productivos, fundamentalmente los reproductivos, vienen estables prácticamente hace 30 años. 65 vacas quedan preñadas cada 100, y hay un 62% quedan destetadas, es decir, en promedio podemos decir, cada 100 vacas, 60 nos dan un ternero, uno, y 40 toman sol durante el año, y en cambio en otras especies, como una cerda, que es de menor tamaño, no está destetando en las granjas comercialmente, digamos, modernas, están destetando entre 20 y 25 lechones por año, que a los pocos meses son capones de 110, 115 kilos que salen al mercado. Los pollos a los 35 días de nacidos ya están en el mercado, etcétera, etcétera. Entonces, nichos hay para todo. Cada uno tiene que abastecer cada uno de esos nichos en función de la zona donde esté ubicado, de la raza con la que esté trabajando, el sistema de alimentación que tenga. Arriesgarse realmente si ve se abre esa brecha, con los cuidados que hay que tener en esta especie por esos largos intervalos generacionales que hay, pero producir fundamentalmente lo que el mercado quiere. Y como hay muchos nichos de mercado, creo que cada uno de nosotros, todos nosotros, podemos darnos el lujo, digamos, de estar abasteciendo esos nichos de mercado. Pero sí tener en cuenta esto, que el mundo está cambiando y los consumidores están cambiando y están cada vez exigiendo un mayor número de cosas que pocos meses o pocos años atrás era prácticamente impensable. Muy bien, muchas gracias a todos. Bueno, perfecto. Vamos dando cierre. Agradecerles a ustedes por participar y por quedarse hasta el final. Espero que les haya gustado y también agradecerle a Ricardo por su participación y la excelente disertación. Sí, comentarles también que esta charla se hizo con extractos de un curso que está dando Ricardo en AgroGlobal, el curso de calidad de carne y res bovina. Así que si quieren ingresar, pueden entrar a la web de AgroGlobal y buscar toda la información sobre el curso. También informarles que esta charla queda guardada en la misma página, agroglobalcampus.com, la pueden ver las veces que quieran y les vamos a estar informando porque posiblemente el próximo mes vamos a estar dando otra charla sobre esta temática con la presencia de Ricardo. Así que bueno, que terminen en la jornada y muchas gracias por participar a todos. Muchas gracias.